El doctor Carlos Viñolos, el ministro secretario general de la Gobernación. Con él vamos a hablar de distintos temas, pero uno de ellos tiene que ver una vez más con la pandemia, la situación que se vive en la provincia de Corrientes, la situación que se vive en la República Argentina y la posibilidad inminente de la llegada de la segunda ola a todo el país, y obviamente Corrientes no va a estar exceptuada de la misma, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, la verdad que mirando lo mismo, hoy ya hay algunos especialistas a nivel país que están marcando una posibilidad que es lo que ocurrió en Europa, lo que ocurrió en otros países, y Argentina es probable que no esté exenta, y en el marco de Argentina, Corrientes tampoco. Nosotros hoy incluso hemos tenido contacto con colegas suyos para tratar de instalar o reinstalar el tema del aporte individual de la gente, de ese granito de arena súper necesario para poder mejorar nuestros indicadores, que si bien hoy están bien, claramente tenemos que decir que empezó a subir la espuma y esto nos preocupa. Ahora, doctor, ¿bajamos la guardia, digo, como ciudadano? En general la habilitación de actividades genera una conducta ciudadana que tiende a la normalidad. ¿Quién no quiere volver a su vida natural y normal? Y eso es lo que ocurre. Lamentablemente bajamos sí la guardia en general, todos, desde las políticas públicas hasta el comportamiento ciudadano, en el sentido de volver a insistir con la idea, no digo ya de no hacer actividades, pero buscar comportamientos sociales más compatibles, no aglomerarse, manejarse en burbuja, tener la misma frecuencia social con amigos, lo mismo con la familia. Por ahí nos olvidamos, asistimos a lugares donde realmente es inconveniente estar, no solo porque no se respeta la pauta sanitaria mínima de distancia y barbijo, sino porque se rompe esa burbuja tan necesaria. Hablando de segunda ola, digo, ¿les preocupa también la cepa brasileña, la situación que estamos viviendo en zona de frontera? El fin de semana veíamos Uruguayana con un sistema sanitario público colapsado. Sí, tenemos 3 lugares que nos están concentrando la atención y la ocupación, que son Santo Tomé, Paso de los Libres y Tuzaingó por Yacyretá. Lugares donde tenemos tránsito de carga o de actividades esenciales en frontera, y por supuesto, como hoy lo explicaba la doctora Bobadilla, estamos buscando la cepa. Este diagnóstico no lo hacemos aquí en Corrientes, se hace en el Malbrán, pero bueno, es una preocupación poder detectar lo más rápido posible, pero bueno, hasta el día de la fecha no tenemos noticias concretas para dar, ¿no? Ministro, dentro de las decisiones que tienen que tomar con esto que ustedes vienen mirando el comportamiento de la gente, ¿cómo se gestiona el comportamiento de la gente sin llegar a un retroceso de fase, por ejemplo, que es lo que ustedes insisten en que no quieren hacer? No queda otra que a través de la comunicación pública. En esto ustedes son tal vez hasta mucho más importantes que nosotros, que los medios de comunicación puedan ayudarnos de alguna manera a recordarles al ciudadano todo el tiempo que nosotros no superamos la pandemia, que estamos inmersos en ella, que tenemos para adelante una montaña que subir, que es de saber en qué nivel va a impactar esa segunda ola que hizo tanto daño a nivel mundial. Fíjese que lo que está pasando en zonas cercanas a la nuestra, Chile, tiene tal vez uno de los niveles de porcentaje más alto de vacunación, y sin embargo está padeciendo un nivel de contagio muy, muy importante. Entonces, desde la lógica común uno debería pensar y preguntarse por qué no va a ocurrir en Corrientes esto, qué tenemos nosotros para que no ocurra una situación de esta naturaleza. Y eso, cuando ustedes hablan en el comité de crisis, cuando recién comenzamos, el desafío era ganar tiempo para poder montar el hospital de campaña, para tratar de retrasar los casos y poder prepararse para esto. ¿Cuál es el desafío ahora para la segunda ola? Bueno, nosotros estamos terminando una ampliación del hospital de campaña en términos de provisión de oxígeno. O sea, ya supone que va a haber más ocupación que en la primera ola. Nos queremos preparar, ojalá nunca lo ocupemos,
Hemos dicho también al respecto lo mismo con los respiradores. Tenemos una cantidad de respiradores que excede por lejos la demanda que hemos tenido hasta ahora. Nunca superó el 10, el 11, el 12% en algún momento. Pero nosotros queremos estar a la altura y brindarle a los correntinos la seguridad que va a tener la atención necesaria ante una eventualidad. Y no sabemos cuál va a ser la envergadura. Hemos aprendido a lo largo de la pandemia que todavía tenemos mucho por aprender, porque todos los días aparecen noticias nuevas, el mundo, la ciencia, los especialistas están detrás de eso y realmente creo que tenemos que estar atentos. El gobernador ha tomado decisiones a tiempo, buscando anticiparnos. Ojalá que no lo utilicemos, pero nos hemos preparado para eso, sí. Ministro, sé que usted es un hombre que trabaja estas cuestiones, pero también trabaja la política, trabaja escenarios, oportunidades. ¿Algo cambió en el gobierno después de lo que pasó con el ministro Cardoso? Bueno, obviamente que lo que es público y notorio, ¿no? La oposición que hasta ese momento se mostraba de una manera trabajando en conjunto, en la búsqueda de encontrar ámbitos que ayuden en el marco de una pandemia respecto a los climas, eso se tensó, pero uno comprende, yo tengo experiencia en esto y los años electorales aumenta la conflictividad. Y bueno, sectores de la oposición han encontrado o han creído encontrar un momento para instalar un debate público que es interesante darlo, pero que tampoco va más allá de lo que los hechos demuestran. Entonces, en ese sentido, lógicamente nosotros hemos respondido públicamente, hemos dado las explicaciones del caso, estamos dispuestos a darlas en el terreno que corresponda. Si piden informe de la legislatura, les vamos a acercar. Y si hay alguna denuncia que tengamos que contestar, por supuesto, con toda la documentación a disposición. Pero estamos muy seguros también de que este fue un episodio que lamentablemente terminó contribuyendo a una discusión pública innecesaria, pero que fue hecho en el ámbito de trabajar en el marco de la pandemia, cumplir una circunstancia. Claro, pero la pregunta es un poco eso, ¿no? Más allá de la cuestión electoral, que claramente hubo aprovechamiento de carácter político de esta situación, si el gobierno lo considera también que se le dio esa oportunidad, es un error no forzado, como dirían en el tenis, ¿no? Eso es, negar eso es no conocer la realidad. Eso ocurrió y el impacto público que tuvo el tema ha sido muy alto. Yo creo que en Corrientes todos hemos opinado al respecto. Lo que sí está claro, y está muy claro, porque esto es lo que uno observa cuando mira desde cualquier ángulo en serio, es que la discusión es si realmente esa decisión personal de llevar de manera personal la vacuna estuvo bien o estuvo mal. Ahora en Corrientes no hay ninguna duda que las vacunas eran para Goya porque se avisó previamente, que salieron para Goya, que se usaron en Goya, que no se perdieron. Por ahí lo otro que sirvió también, y todas las circunstancias son importantes para aprovecharlas, para proveer una correcta información, es desmitificar un poco el transporte de una vacuna. Hay gente que creía que la vacuna se transportaba en cámaras frigoríficas, por ejemplo, y la verdad que el protocolo de frío está concentrado en el embalaje de una conservadora de 60 litros que tiene una carga estándar de hielo seco con un monitor de registro térmico en su interior y que se garantiza a través de esta carga estándar 96 horas de manipulación de esa caja, claro, y que va en un vehículo común, puede ir en un utilitario, en un camión, en una camioneta. Claro, tiene que ver más con la sensibilidad de lo que se transporta y también un poco porque uno no imagina al presidente del banco llevando en su propio vehículo dinero para pagar sueldos, digamos. Sí, pero eso está prohibido. Esto no está prohibido. Está bien, pero en el caso de se llevan vacunas. Ese tipo de transporte, en el ejemplo que usted da, está prohibido concretamente. En este caso, es el que maneja la totalidad de las vacunas de la provincia
que hizo el aviso previo de que iba a llevar de modo personal, y lo que introduce la discusión, y uno la entiende y naturalmente es lo que pasó, es por el modo en que apareció la noticia, claro, que es a través de un accidente ocasional que encima es producido por un problema de salud del propio, claro, ministro, que en el marco de un accidente ven las conservadoras, la gente no tenía en claro cómo se transportan esas conservadoras, entonces le parecía muy raro sacar de un vehículo una camioneta. De hecho, ministro, ahí nos decían, y esa es una información pública, como que esto también ocurre, que hay intendentes que trasladan, porque bueno, se ponen como al hombro cómo ayudar en esta situación de pandemia y poder acercar algún medicamento. Más allá de toda esa cuestión que se entiende y que es propositiva y todo eso, ¿el gobierno tomó nota, va a protocolizar y va a prohibir esto? No, por supuesto. En realidad lo que se va a hacer es utilizar lo que se tiene previsto y se ha tenido hasta acá, que es el uso de un transporte privado, que no es más que un transporte parecido al que toda la gente vio en esta circunstancia. Porque también nosotros no queremos hacer aportes innecesarios a la duda o a la discusión sobre un tema tan sensible. Ahora, esto generó justamente eso. Sí, por supuesto. Pero también nosotros decimos, de ninguna manera uno puede echar a una persona que estaba trabajando y que casi pierde el pellejo en el desarrollo de esa tarea. Uno puede estar con una posición más a favor o más en contra de la decisión personal que tomó, pero de ninguna manera se lo puede cuestionar por haber desarrollado una actividad ilícita y prohibida, ¿no? Ahora, pasados los días, doctor, ¿no fue un error? No, por supuesto, todo lo que no contribuye propositivamente siempre termina siendo un error. Lo que pasa es que hay que colocar las cosas en el lugar que tienen. Es decir, yo comprendo esta discusión, nosotros estamos dispuestos a dar el debate, pero, por ejemplo, colocarlo en el marco de la vacuna gate me parece que hay una diferencia. El vacuna gate es un proceso que salteó los procedimientos en términos de privilegio, que además fue declarado por uno de los privilegiados. Esto está clarísimo, a confesión de parte, relevo de pruebas. Lo que pasa es que lo que ocurrió en Corrientes es otra cosa. Lo que ocurrió en Corrientes fue, en todo caso, una decisión equivocada personal de trasladar vacunas con el sentido de cumplir la palabra que había empeñado con el comité de crisis local la noche anterior. Por lo tanto, hay diferencia. Me parece que tenemos que tener la capacidad de poder diferenciar una cosa de la otra. Doctor, desde la oposición se reclama el tema de la publicación de los números de vacunas, ¿no? Digo, la cantidad de dosis aplicadas. Lo estamos haciendo de modo permanente. Incluso yo he participado en una conferencia de prensa donde nos dedicamos exclusivamente a dar esos números. Lo tenemos que hacer de un modo muy cuidadoso para no cometer errores. Lo que sí puedo decirle, Corrientes recibió primeras dosis 71.050, segundas dosis 16.050 de las 3 vacunas que mandó Nación, y tenemos operativa todas. Es decir, las vacunas que ya no se usaron, ya se otorgaron los turnos. Es decir, que nosotros necesitamos más dosis porque estamos... O sea, el total de vacunas aplicadas y dadas de turno ya agotan la cantidad de vacunas recibidas. Queda una pequeña reserva que son las comorbilidades que van apareciendo de a poco con el ingreso de la documentación, pero podemos decir que tenemos en operación casi la totalidad de las vacunas que tenemos, y así va a ser cada vez que lleguen vacunas a Corrientes. Fíjese que hace unos minutos ya se anunció el tema de los turnos de los docentes entre 45 y 49 años en la capital y en 28, incluida la capital, 28 localidades. Y esto, además de todo lo que se viene haciendo en términos de mayores de 65. ¿Mayores de 65 años en capital ya están todos vacunados? No, están vacunándose, hemos otorgado turnos, toda la semana tenemos disponible en los puntos que ya se conocen, vacunación. ¿Y con eso se vacuna todo o todavía va a quedar un remanente? Hay que recordar que la inscripción está abierta de un modo permanente, hemos tomado esa decisión también.
nosotros hemos habilitado de modo permanente mayores de 65 y todos los casos por igual. Ahora, perdón, ministro, le quería preguntar, dice que se va a habilitar para docentes entre 40 y 49 años. 45. 45, perdón. ¿Y qué pasa con aquellos que en algún momento hablaron también entre 18 y 59 años con comorbilidades que resultan grupos de riesgo muy sensibles al COVID y aquellas personas, por ejemplo, entre 60 y 65 años que quedaron ahí en una especie de limbo? Bueno, naturalmente uno comprende la ansiedad de la gente por querer vacunarse. Eso está claro, que estamos en un proceso, para que la gente entienda de sábana corta. La cantidad no es la que necesitamos. Entonces es lógico que se empiece por las franjas etarias que mayor morbilidad traen, y aquellos que tienen comorbilidades tienen doble lugar de entrada por edad o por ser paciente de riesgo, y estas también categorizadas por cuáles son aquellas que más complicaciones traen a las personas. Ahora, ¿esto le conforma a la gente? Y no, lo que a la gente le conforma es tener la vacuna puesta. Para esto vamos a tener que trabajar todo el año, la gente tiene que saberlo esto, en el modo y la periodicidad y el tiempo que aparecen las vacunas. Claramente vamos a tener que vacunar durante todo el año para alcanzar los porcentajes de inmunidad de rebaño. Entonces, es lógico, comprendemos la ansiedad, pero la gente tiene que tener en claro que estas no son decisiones discrecionales. Hay un comité de crisis que tiene especialistas profesionales que recomiendan cuáles son los lugares críticos y hacia dónde tenemos que ir primero. Y a todos les diría que tienen que tener la paciencia del caso, y en la medida que el gobierno nacional nos envíe vacuna, vamos a poder acelerar ese proceso. Ministro, sé que es un tema difícil, pero que también está relacionado con la pandemia. Difícil, digo, de abordar, estas son las cosas importantes, claramente, ¿no? Pero esto no hay ninguna chance de que vaya a perjudicar en nada el calendario electoral de la provincia este año, ¿no? No, ojalá que no, tendría que ser una hecatombe, ¿no? Tendríamos que tener realmente un proceso muy complicado, porque estamos hablando nada más ni nada menos que la calidad institucional de la democracia de Corrientes. Vamos a tratar de sostener eso hasta el último minuto. ¿Cuál es el último minuto? Cuando eventualmente se instale un proceso tal que no nos permita salir a la calle. Yo creo que esa es la vocación que tenemos quienes adherimos a un proceso democrático que tiene periodicidad, que tiene renovación y que hay que cuidarlo. Y esa cuestión, porque ahí en el medio de toda esta discusión del ministro Cardoso surgieron voces y, bueno, idas y vueltas con la oposición, pero la oposición plantea una cuestión: déjennos ayudar, por un lado, y por el otro plantea la necesidad de generar desde el gobierno un monitor donde estén involucradas muchas personas, incluido también de la oposición, para que se elimine toda posibilidad de dudas en función de la distribución de las vacunas, la aplicación. Mire, comprendemos la demanda, y si es genuina, mucho más, pero en el marco de la pandemia y en la toma de decisiones tan crítica como esta, tenemos que tener en claro que podemos hacer controles, pero las decisiones tienen que estar en manos de quien corresponde. En este caso, las autoridades sanitarias y la autoridad institucional de la provincia. No se puede someter a un debate político en el marco de una campaña electoral a ver si está bien vacunar por acá o vacunar por allá, o tanto número por acá o tanto número por allá. Seguramente, y nosotros así quisiéramos, todo este proceso va a estar sujeto a una revisión posterior y a una valoración pública de cómo se han hecho las cosas, y en tanto se hayan hecho bien, tendremos mayor acompañamiento, y en tanto se hayan hecho menos bien, tendremos todos los reclamos que debamos tener. Lo que no podemos hacer, y en esto dejamos sentada una posición muy clara, es someter a un debate político empezando un año electoral un tema tan delicado, porque lamentablemente en esa discusión
se instala la competencia electoral y cada uno quiere llevar agua para el molino de cada uno. Ustedes están midiendo esta cuestión, ¿no? O sea, Sí, tienen medida toda esta cuestión. ¿Y cómo le está yendo? Pues, miren, nosotros seguimos trabajando conforme a la devolución que tenemos de la gente y comprometidos con brindar el mejor servicio posible en términos de esta coyuntura tan difícil. 2 minutos finales, doctor, aprovecho la oportunidad para preguntarle cuestiones políticas, ¿no? ¿Cómo están las aguas dentro de la UCR? ¿Calmas? Bien, muy ordenadas. La verdad que hemos logrado un ordenamiento interno importante que sirvió también para ordenarnos como espacio político dentro de la alianza, y veo cada vez con más fuerza la proyección de Gustavo Valdés como candidato, nuestro candidato a gobernador nuevamente. Entiendo que ha hecho los deberes, transpiró la camiseta, hizo el esfuerzo, se viene transformando la provincia y tiene el acompañamiento de los Pareciera ser ciudadanos. que la decisión más difícil es la de elegir el candidato a vicegobernador o vicegobernadora. Sí, es verdad, eso nos parece bastante difícil porque tenemos hombres y mujeres que tienen capacidad para ocupar. ¿El ese abanico es espacio. muy amplio? Sí, hay varias oportunidades en ese sentido. Bueno, Falta también todavía de todas maneras, ¿no? falta y juega un rol muy importante la confianza que genere con el candidato a gobernador, porque para integrar una dupla como esta necesita el que es candidato a gobernador tener plena confianza en su O sea, compañero. ¿lo elige Valdés? Casi de un modo determinante, porque es quien va a tener que trabajar los 4 años si resulta electo por la gente. Lo de Casani y lo de Canteros, ¿cómo lo toma, no? Casani anunciando que quiere ser candidato a gobernador, lo de Canteros Mire, que esto, ya inclusive inició la campaña como candidato a intendente. si uno tiene memoria, usted se da cuenta y revisa los procesos electorales anteriores, a esta altura siempre pasa lo mismo, digamos. Es decir, es natural que haya pretensiones, es natural que haya aspiraciones. De hecho, son dirigentes políticos que han hecho un esfuerzo y que amerita la consideración su propuesta. Ahora, no estamos hoy en la etapa de definir esto todavía, va a ser muy pronto. En lo que yo puedo opinar personalmente, no tengo duda que Tassano va a ser el candidato a intendente, independientemente de reconocer la aspiración del vicegobernador Cantero, porque la verdad que han demostrado la dupla Valdés-Tassano en la ciudad, han demostrado que eso le sirve al vecino, le sirve a la gente, y es por primera vez en años que se logra un trabajo en equipo. Yo fui intendente y le puedo decir que no tener aliado un gobernador realmente es remar en el dulce de leche, es difícil, es muy complejo. Y ahora todo eso está sobre la mesa y eso le vamos a ofrecer a los capitalinos, le vamos a mostrar que el camino para mejorar nuestra ciudad, para llevar obras, para hacer calles, ripio, asfalto, iluminación, recuperar SAP, recuperar las plazas, trabajar con los sistemas hidráulicos, tener un programa ambiental, un programa de transparencia como lo ha hecho Tassano, se necesita un compañero de equipo que apoye. Ahora, ministro, ¿eso elimina toda posibilidad de otra fórmula de colectora en capital? ¿El capital va a ser Tassano y se terminó la discusión? No, yo no puedo decir eso porque yo estoy hablando en términos personales. Después habrá un momento institucional donde se convocará a la Unión Cívica Radical primero, nosotros, y después a Encuentro por Corrientes a tomar esa decisión. De hecho, que yo adhiero a lo que usted decía, que haya una sola fórmula en lo posible. La realidad es la que determina si eso va a ser así o podrá haber otra opción. ¿Está convencido de que ECO no se va a romper? Convencidísimo. Que ni Casani ni Canteros rompen con ECO. No, bueno, eso hay que preguntárselo a Casani y a Cantero. Yo trabajo para la unidad Encuentro por Corrientes, para poder fortalecer cada vez más esta alianza. Ojalá que lo consigamos. De todas maneras, la alianza es un instrumento. Acá lo importante es la decisión política de hombres y mujeres que conformamos un espacio. Recuerde que éramos el Frente de Todos antes. Y después fuimos ECO.
El tema es, ese es el instrumento. Acá la vocación de trabajo y de ir hacia una provincia mejor es lo que... La última, doctor. ¿Lo ve a Camau dentro de ECO o lo ve muy difícil? No, mire, yo sería muy respetuoso si hago una consideración como esa, porque el único que puede decir cuál es su pertenencia es el propio Camau. Lo que yo sí puedo decir es que Camau es un dirigente político con quien se puede conversar, dialogar, interrelacionarse, a veces coincidimos. O sea, lo personal no rechazaría no, esa posibilidad. No tengo ningún rechazo, porque he tenido muchas conversaciones donde hemos coincidido un montón de cosas, pero no son definiciones que las puedo tomar yo. Eso lo tendrá que expresar el propio Camau, ¿no? Doctor Carlos Viñolo, muchas gracias. Gracias a usted. Es el ministro secretario general de la Gobernación, es uno de los hombres políticos dentro del gabinete de Gustavo Valdés. Hablamos obviamente de la cuestión de la pandemia y también del tema electoral, en un año en el cual en Corrientes se elige nada más y nada menos que el gobernador de la provincia.